Chakshurunimitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Devam Narayanam Bande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Usita Koti Vatsalya Rupinam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Así que antes de todo ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. También a los pies del loto de Srila Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Dita Purani, Sannyasis, Vaisnavas, Vaisnavis. De mis reverencias, Hare Krishna, Dandavats a todos. Bueno, pues hoy la clase que vamos a ver va a ser los pasatiempos de Ramachandra Bhagwan, Ram Navami, que fue aquí hace ahora 3 días. Hoy es Ekadasi, o sea, Dasami Navami, hace 2 días, ¿no? Entonces, el advenimiento del señor Ramachandra es algo muy auspicioso en este mundo y en la India se celebra prácticamente en cada pueblo, ¿no? de aquí de la India, ¿no? O sea, el Bhagavatam es conocido, el Gita es conocido también, pero el Ramayana es, la escritura más conocida aquí en la India. O sea, hay mucha gente todavía en India que desconoce el Bhagavatam y que desconocen otras escrituras, pero el Ramayana, todos, o sea, absolutamente todo el mundo conoce el Ramayana en la India. Digamos, es la épica, la obra literaria divina, ¿no? Por excelencia en la India. O sea, todo el Ramayana, digamos, estructura toda la cultura y toda la sociedad védica de la India. O sea, toda la cultura hindú, o sea, está estructurada en el Ramayana. O sea, todas las reglas, todo el comportamiento, toda la vida espiritual, el origen es el Ramayana. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, el Ramayana define como ninguna otra obra la cultura hindú, ¿no? Así como, por ejemplo, o sea, yo soy de España, ¿no? O sea, ¿qué obra, digamos, definiría la cultura española, la sociedad española? ¿No? La obra literaria que más la definiría, ¿cuál sería? Pues sería el Quijote, ¿no? El Quijote refleja mucho el pensamiento de la sociedad hispana, ¿no? De su trabajo, de su cultura, su conocimiento, ¿no? Todo, ¿no? O sea, es una... O sea, Cervantes en realidad es un genio a la hora de definir, ¿no? y de expresar toda esa cultura de una manera muy graciosa, ¿no? Porque en realidad el Quijote es muy jocoso, muy gracioso, ¿no? Entonces, con el Ramayana pasa lo mismo. Es, digamos, la obra más que más define la cultura hindú. No sé por qué digo el Quijote ahora que viene el Quijote, pero bueno. Claro, el tema, o sea, son dos mundos, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, el Quijote con el Ramayana, imagínate, o sea, el Ramayana es todo, eh, es todo un tópico trascendental y el Quijote, pues, es todo, es todo maya y es todo, o sea, pues, cosa mundana, ¿no? Pero bueno, o sea, también reflejan las sociedades, ¿no? Bueno, entonces ya dejando eso, o sea, Krishna, ¿no? Dice, Brahma dice en el Brahma Samhita, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam, ¿no? Krishna es uno. Advaitam, Achyutam, él es, eh, Achyutam es, ¿cómo se dice? Infalible, ¿no? Él es infalible, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam, no tiene principio y pese a ser uno, Advaitam, él tiene ilimitadas formas. eh, Adhyam Purana Purusam Nava Yovanancha Vedesu Durlavam Adurlavam Atmamakto Govindam Adi Purusam Tamaham Vayami, ¿no? A pesar que él es la persona más anciana, más vieja, él siempre se presenta como una persona joven,
¿no? Llena de juventud. Eh, y pese a que los Vedas, o sea, el propósito de los Vedas es alcanzar a ese Krishna, ¿no? A Bhagwan, solo se le puede alcanzar a través del Bhakti. Su nombre es Govinda, no tiene principio, ¿no? Entonces, o sea, eh, Jaidev Goswami, ¿no? En el Mangala Gita, él habla de 10 avatares, ¿no? Sobre todo 10 principales avatares, pero Ananta Rupam, ¿no? O sea, en realidad los avatares de Krishna son infinitos. O sea, Krishna es uno, Bhagavan es uno, pero sus formas son ilimitadas, ¿no? Y el propósito de advenir, ¿no? Cuando él adviene a este universo material es, o sea, sobre todo, o sea, la única causa, ¿no? La causa principal de todas es dar esa misericordia divina a todas las vivas de este mundo, ¿no? Anugrahaya Bhaktanam Manusam Nehamasita Vaya Tadrisikra Sutrua Tatparvavek. O sea, con el único propósito de conceder su gracia a las vivas condicionadas de este mundo, Bhagwan realiza pasatiempos, lilas tan encantadoras, tan encantadoras, tan sumamente poderosas que tienen la capacidad de atraer a toda persona que las escuche de manera sincera, ¿no? Eh, entonces, esa es el único propósito de Bhagwan venir a este mundo, ¿no? O sea, Krishna dice en el Gita, ¿no? Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhitanam adharmasya tadharmanam siyamyaham. O sea, cuando hay un incremento en el adharma, o sea, yo o cualquiera de mis avatares viene a restablecer el dharma. Yada yada hi glani bhavati abhitanam adharmasya tadharmanam siyamyaham. Yo mismo vengo a establecer el dharma, ¿no? Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuga yuga. O sea, sobre todo hay tres causas. Paritranaya sadunam, para proteger a los sadhus. Vinasaya chaduskritam, destruir a los demonios o destruir digamos, a la gente opuesta a Bhagwan. Dharma samstapanartaya y restablecer el dharma, ¿no? Entonces, esas son las razones básicamente por las que Bhagwan de una forma o de otra forma adviene a este mundo, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, o sea, para empezar con los lilas de Ramachandra, vamos a ver que, o sea, Ramachandra, eh, él aparece en la dinastía del Sol, ¿no? Y eso ya dice muchísimo. Eso ya dice muchísimo del tipo de avatar y del tipo de función que va a realizar, ¿no? Entonces hay toda una sucesión discipular hasta que por fin, digamos, culmina en Rama. La dinastía solar culmina en Rama, ¿no? Así como la dinastía lunar, ¿no? Culmina en Krishna, ¿no? Luego podemos compararlo un poquito, ¿no? Entonces, o sea, como todo en la creación, o sea, estamos hablando de este mundo, ¿no? De este mundo material. O sea, el, digamos, el origen de toda Sampradaya, el origen de toda dinastía siempre es uno, es Vishnu, ¿no? O sea, en la dinastía del Sol, Vishnu, pues, vamos, empieza la creación, de Vishnu llega a Brahma, Vishnu concede todo el conocimiento a Brahma, ¿no? Eso está en el Bhagavatam, digamos, manifiesta en el corazón de Brahma todo el conocimiento, ¿no? De Brahma pasa a Marichi, que es uno de los hijos de Brahma, ¿no? Un rishi Prajapati, como se llama, ¿no? Prajapati significa uno de los creadores que, o sea, están encargados digamos, de generar la creación, ¿no? De procrear, ¿no? De llenar este universo de entidades vivientes, ¿no? Entonces, Marichi nace de la mente de Brahma. De Marichi, uno de los hijos de Marichi es Kasyapa, ¿no? Kasyapa también es un rishi y también es un prajapati, ¿no? Pues Kasyapa se casa con Aditi, ¿no?
y con Aditi, pues genera a todos los semidioses, lo que son conocidos como los Adityas, ¿no? Varuna, Kubera, Indra, Surya, Bhagan, ¿no? Incluso Vaman Maharaj, ¿no? Eh, Vaman Bhawan, ¿no? También vino como hijo de Aditi, ¿no? Pero también Kasyapa tiene otras mujeres, como por ejemplo Diti, ¿no? Diti, que es la madre de Hiranyakasipu, Hiranyaksa, los Marus, que son demonios, ¿no? Y también, digamos, Kasyapa genera muchas otras entidades vivientes de este universo, como por ejemplo las Nagas, mm, eh, y más, ¿no? O sea, Nagas, y otras entidades vivientes, ¿no? Ahora, eh, o sea, uno de los hijos de Casiapa es Surya, ¿vale? Entonces, Surya, aquí es donde empieza la dinastía solar, ¿no? O sea, Surya es uno de los Adityas y Surya se casa con Sanjana. Sanjana tiene tres hijos de Surya que son Vaivasvata Manu, Yamaraj y Yamuna, ¿no? O sea, Vaivasvata Manu es el Manu que está, digamos, rigiendo ahora. Es el séptimo Manu, ¿no? En el que estamos ahora. Entonces, es importante porque este Manu está conectado al pasatiempo de Matsya. O sea, antes de ser Vaivasvata Manu, él era Satyavrat Maharaj. Entonces, Satyavrat Maharaj, ¿no? En el pasatiempo de Matsya, o sea, él aparece un pececito pequeño en un lago, ¿no? Y ese pececito se va haciendo grande, 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 hasta que finalmente Satyavrat Maharaj, o sea, le cuida y lo lleva al océano, ¿no? Entonces, hay un momento en el que ese pez ya enorme, con un cuerno dorado, precioso, le, le, le dice a Satyavrat Maharaj que meta en un barco, en una barcaza grande, a todos los rishis, a todos los animales, a todas las semillas, ¿no? Porque va a haber un diluvio enorme. Entonces, ese es el diluvio que hay entre el sexto y el séptimo Manu. Entonces, digamos, no, es una destrucción parcial, es, digamos, un reinicio de la creación. O sea, no es destrucción, se guarda todo lo esencial de la previa creación de Manu. Entonces, y sobre todo los Vedas. O sea, los Vedas, o sea, Matsya, o sea, principalmente su misión es proteger los Vedas, ¿no? Entonces, durante el diluvio, Satyavrat Maharaj ata una cuerda al cuerno de Matsya, ¿no? Que entonces, pues, Matsya, digamos, va tirando de ese barco, ¿no? En medio de las aguas del diluvio hasta que las aguas cesan y de nuevo, ¿no? Vuelve, digamos, a la creación del séptimo mano, ¿no? Que entonces Satyavrat, o sea, ya cuando ya o sea, en su siguiente vida se convierte en Vaivasvata Manu. Entonces, ese es el hijo del Sol, ¿no? Vaivasvata Manu es hijo del Sol, o sea, está ya en la dinastía, como vemos. Y también hermanos de Vaivasvata Manu, hijos del Sol, son Yamaraj y Yamuna. O sea, Yamaraj es el semidios que está, el semidios que está a cargo del juicio final, ¿no? Es quien te manda a los diferentes infiernos o si estás en la tierra, pues el siguiente destino que tengas, ¿no? Y Yamuna que es su hermana, ¿no? Está el pasatiempo de Yamaraj y Yamuna, que es muy conocido aquí en India. Pues esos hacen el Rakhi Bandhan, que se celebra en Balaram Purnima, que es cuando, o sea, o sea, o sea, el pasatiempo es, o sea, Yamaraj, Yamuna Devi una vez invitó a Yamaraj a comer. Entonces, él quedó muy satisfecho con la comida y le concedió la gracia a Yamuna de que quien se bañara en sus aguas quedaría totalmente purificado, ¿no? Es decir, se libraría del karma, se libraría del juicio de Yamaraj. Entonces,
eso se celebra todos los años, ¿no? O sea, poniendo, los hermanos se ponen entre sí el lacito este que se pone en la muñeca para, digamos, memorar que las relaciones entre hermanos deben ser correctas, ¿no? Y también, pues, el poder del Yamuna para purificar todo el karma, ¿no? Es decir, Yamaras es el juez, pero también está la oportunidad de purificar todo ese karma, ¿no? De rectificar, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? O sea, la gracia, el Yamuna, digamos, personifica el Bhakti, la gracia, ¿no? O sea, la gracia es superior a la justicia, ¿no? Entonces, o sea, Yamaras es eso, y es hijo del sol con Yamuna. Y también, bueno, hay una cosa aquí que se confunde bastante y es que, o sea, el Saturno es también hijo del sol. Se confunde a Saturno con Yamaras, pero no es la misma persona. O sea, Saturno nace de Chaya, o- otra esposa del rey del sol, ¿no? Y Yamaras nace de Sanjana, o sea, son dos madres diferentes, ¿no? Entonces, Saturno en realidad representa, digamos, el karma que uno tiene que pasar en esta vida, sobre todo el aprendizaje a través del sufrimiento que uno tiene que pasar en esta vida, eso lo representa Saturno. Y Yamaras viene a representar más bien ya el juicio final, o sea, ya cuando se ha terminado la vida, o sea, el karma que hayas generado, pues te lleva a otro destino. Pues Yamaras específicamente está eh, eh, en esa función, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre ellos dos, ¿no? Entonces, Vaivasvata Manu, como decimos, es hijo del sol, ¿no? Y, y bueno, estamos ahora más o menos hacia la mitad más o menos del reinado de de Vaivasvata Manu. Pues Vaivasvata, sorry, Vaivasvata Manu es, es el padre de Iswaku, ¿no? Iswaku es un rey muy importante porque en Iswaku es donde la dinastía del Sol, digamos, entra en el plano terrestre. O sea, es el primer rey humano de la dinastía del Sol, Iswaku, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya empieza toda la dinastía de los reyes. Son de unos reyes muy dármicos, de unos reyes con unos valores muy altos, ¿no? Sobre todo, pues, con un respeto hacia el Dharma por encima de todo, prácticamente, ¿no? O sea, y todo eso, pues, viene a culminar con Rama. Es decir, todos esos reyes que vienen en la dinastía solar eh, representan diferentes cualidades, ¿no? Diferentes partes, ¿no? De todo el Dharma de un rey, ¿no? Y finalmente todas culminan, todas se manifiestan a la vez y de la manera más completa, ¿no? Y más alta en Ramachandra, ¿no? O sea, cada rey, lo veremos, o sea, representan una cualidad, pero Ramachandra las representa todas. Entonces hay o sea, por ejemplo, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna habla de de la sucesión discipular del Bhagavad Gita, como él mismo, Krishna, habló la ciencia del Gita a Vivaswan, que es, Vivaswan es el sol, ¿no? El rey del sol. Y como Vivaswan pasó ese conocimiento a Manu, a este Manu, a Vaivasvata Manu, y como Manu pasó ese conocimiento a Isvaku. O sea, hay también paralelamente una sucesión discipular del Bhagavad Gita, ¿no? En esta misma línea solar, ¿no? Entonces, después, o sea, hay una serie de reyes, muchos reyes vienen, ¿no? Hasta que llega a Sagar, ¿no? Sagar es uno de los importantes reyes y el hijo de Sagar es Bhagirath Maharaj. Bhagirath Maharaj es nieto de Sagar, o sea, no es hijo, es nieto, y, y bueno, o sea, ahora dan cuenta la historia de cómo, digamos, él tuvo, no, ¿cómo era? O sea, Kapila, digamos, maldice a los hijos de Sagar, eran 40.000 hijos. Y
al maldecirlos, digamos, no alcanzan, digamos, no quedan liberados. Entonces, para liberarlos, Bagheera, o sea, la única manera que hay de liberarlos es que el Ganges toque sus restos, ¿no? Entonces, Bagheera hace unas austeridades muy grandes para traer al Ganges a la tierra, ¿no? O sea, el Ganges, o sea, viene de los pies de Vishnu. O sea, vemos cuando Bhagwan rompe la capa del universo, cae el agua del Ganges, que es el agua del Viraya Ocean, ¿no? Del océano causal. Entonces, ese Ganges es transportado en aviones celestiales por todos los planetas celestiales, por todos los planetas superiores, ¿no? Por millones y millones de planetas celestiales. Es transportado ese Ganges, ¿no? Pero todavía no ha llegado a la Tierra. Entonces, él Bagheera lo que hace es traer ese Ganges a la Tierra, ¿no? Entonces, hay un problema y es que si ese agua cae directamente a la Tierra, con esa fuerza lo destruiría todo. Entonces, lo que hace Bagheera Maharaj es rezar a Shiva para que, digamos, proteja la Tierra, ¿no? Entonces, Shiva finalmente accede y y con sus rastas, digamos, en la cabeza, digamos, para la caída del Ganges. Y así el Ganges entra en la tierra y finalmente llega a los restos de los ancestros de Bhagirath Maharaj, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Cuando vemos muchas veces un dibujo de Shiva, ¿no? La foto de Shiva, vemos que Shiva tiene un chorro que le sale, ¿no? de agua de las rastas ¿no? de la cabeza. Y ese es el Ganges, ¿no? Eso significa este pasatiempo, ¿no? Es decir, o sea, siempre hay una lección en cada acción importante de todos estos reyes, ¿no? Y sobre todo aquí muestra, ¿no? La importancia de que uno debe, digamos, tomar responsabilidad por sus ancestros. Uno debe hacer los ritos pertinentes para que esos ancestros obtengan un destino mejor, ¿no? Y de hecho, o sea, Krishna mismo, y lo veremos en los pasatiempos de Rama también, ellos también hacen los, eh, los rituales funerarios, ¿no? De los ancestros, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, de ahí pasamos al siguiente rey, Ambaris. Ambaris Maharaj, un rey famoso que dedicaba todos los esfuerzos de su cuerpo, sus ojos a ver solo la deidad, sus manos a limpiar el templo, su voz a cantar las glorias de Hari. A todos sus sentidos, todo su cuerpo estaba únicamente dedicado a servir a Krishna, ¿no? Ambaris Maharaj también está pasatiempo con Durvasa, ¿no? Como Durvasa hace ver las glorias de un Bhakta de Krishna, ¿no? Como, pese a que Durvasa le quería matar, ¿no? Ambaris estuvo todo el tiempo rezando por el bienestar de Durvasa, ¿no? Finalmente Durvasa se da cuenta de las glorias de los Bhaktas de Krishna, ¿no? Ambaris Maharaj está en la línea. Después viene Katuanga. Katuanga Maharaj también es un rey importante, fue un rey que luchó contra los demonios, ayudando a los semidioses. Los semidioses quedaron satisfechos por tanta valentía y por toda su ayuda y le concedieron un deseo. Entonces, Katuanga les pidió que, que le dijeran cuánto tiempo de vida le quedaba. Entonces, los semidioses miraron y le dijeron, te quedan 20 minutos de vida. Entonces, Katuanga abandonó su reino, sus esposas, todos sus sirvientes, su riqueza, todo, y se dedicó únicamente a hacer vayan exclusivo en 20 minutos. Y en 20 minutos consiguió liberarse, ¿no? Entonces, es muy importante este rey porque muchas veces pensamos, ¿no? No es que soy viejo, no tengo tiempo, no tengo nada, soy pobre, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad Katuanga Maharaj lo consiguió en 20 minutos, ¿no? O sea, es una cuestión de determinación, sobre todo, ¿no? Pues él se rindió, en 20 minutos se rindió completamente a Krishna y así alcanzó la liberación. Después de Katuanga vino su hijo, que es Ragu, ¿no? Ragu es un rey muy importante porque, de hecho, la dinastía solar se viene a renombrar con Ragu, ¿no? O sea, Ragu fue un rey, sobre todo, muy generoso,
que vivía para los demás. Él conquistó las cuatro direcciones para establecer el Dharma, ¿no? En todas partes. Fue sobre todo un rey muy querido y muy generoso. Una vez un brahmana, o sea, una vez, después de haber dado donaciones a todos los brahmanas, a todo el mundo, se quedó sin nada, ¿no? Y vino un brahmana y le pidió pues, una donación. Entonces, en Ragu no tenía nada, ¿no? Entonces lo que hace es coger a su ejército y se fue a conquistar más tierras y más riqueza, ¿no? Entonces vuelve y ya con toda esa riqueza se la da a ese brahmana, ¿no? O sea, era un rey, en realidad un emperador muy, muy dedicado a los demás, ¿no? O sea, en realidad, o sea, en esencia, o sea, Rama viene a enseñar mucho de lo que es el comportamiento que debe seguir un ser humano, ¿no? Y sobre todo, o sea, un rey, o sea, o sea, como requisito especial, debe tener afecto por sus súbditos, debe tener afecto por la sociedad. Si no hay afecto, o sea, es imposible que se pueda gobernar bien. Entonces, todos estos reyes, o sea, eran reyes que muy comprometidos con el Dharma, muy comprometidos con la sociedad, eran sirvientes de la sociedad, ¿no? Vivían para la sociedad, o sea, no vivían para sí mismos, vivían para la sociedad, ¿no? Estos eran los tiempos védicos, los reyes védicos, ¿no? Entonces, ya después de Ragu, o sea, viene Aya, ¿no? Su hijo es Aya, y después de Aya viene ya Dasarat Maharaj, que es el padre de Rama, ¿no? O sea, Dasarat Maharaj Das significa 10 y Rat significa carros. Era un rey capaz de pelear en 10 frentes a la vez, o sea, a la misma vez con el enemigo, ¿no? 10 frentes diferentes, ¿no? Entonces, Dasarat Maharaj, em, eh, o sea, hubo un evento en su vida también muy importante que fue una vez en una cacería. Él era joven, entonces él era joven y por accidente eh, él mata a un chico, ¿no? A un chico que se dedicaba únicamente a cuidar a sus padres que eran ciegos. Entonces él tenía un palo, ¿no? Y dos cestas y en cada cesta llevaba a sus padres al río a bañarse, los transportaba, ¿no? Entonces, en una de esas, en una de esas salidas del hijo al río, Dasara Maharaj en una cacería lo mata. Entonces, cuando Dasara Maharaj va a ver lo que ha pasado, se encuentra con el hijo muerto. Entonces, los padres le maldicen, ¿no? Así como nosotros estamos sufriendo la separación de nuestro hijo, así como vamos a morir por la separación de nuestro hijo, tú también vas a morir en separación de tu hijo. Y eso viene a pasar después, ¿no? Cuando Ramachandra, o sea, es exiliado, ¿no? Por Kaikeyi. Entonces, Dasara Maharaj no puede tolerar esa separación y finalmente muere. Entonces, Dasara Maharaj, sobre todo, pues, o sea, el problema que hubo fue que él durante 60.000 años, o sea, en el Tetrayuga la gente vivía en 100.000 años, eh, pues no había tenido hijos. Entonces, él estaba muy preocupado por tener hijos, ¿no? Pues finalmente, ¿no? O sea, ahora luego o sea, lo vemos. O sea, vemos cómo pues, él finalmente consigue tener esos cuatro hijos, ¿no? Entonces, o sea, vemos que, o sea, sobre todo, o sea, quería decir, ¿no? Que, o sea, solo por ver en la dinastía solar, o sea, cómo Rama cae en la dinastía solar, vemos ya qué tipo de rey va a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la dinastía solar significa sobre todo o sea, el sol, ¿no? El sol como representante del Dharma, o sea, el sol representa identidad, representa ley, representa estabilidad, representa liderazgo, ejemplo, respeto, ¿no? O sea,
mm, Dharma, sobre todo el Dharma y la ley, ¿no? Que en contraste, por ejemplo, con la luna, la dinastía de la luna, ¿no? En la dinastía que viene Krishna, o sea, la luna significa sobre todo cambio, significa adaptabilidad, significa, como te digo, la luna es cíclica, significa movimiento. mm, entonces, hay un contraste muy grande, ¿no? O sea, Rama es recto, o sea, en Rama está todo muy claro, ¿no? En Krishna no está tan claro. Krishna cambia más. O sea, Krishna, por ejemplo, se disfraza muchas veces en los pasatiempos, ¿no? Toma diferentes identidades. Incluso, ¿no? La identidad suya en su nacimiento es muy ambigua. O sea, por un lado es hijo de Vasudev y Devaki, ¿no? Que es un satrilla. Por otro lado es hijo de Nanda Maharaj y, y Yasoda, ¿no? Entonces, incluso la identidad es, o sea, obviamente los acharyas lo explican todo muy claro, ¿no? Pero no es algo tan claro como Rama, ¿no? Entonces hay una cierta ambigüedad, ¿no? Hay mm, ciertos contrastes bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en el Rama, en el lila de Rama, sobre todo, o sea, el Dharma está por encima de todo, el Dharma está por encima del corazón, vamos a decir, ¿no? Eh, pero en el lila de Krishna, o sea, Krishna termina diciendo Sarva Dharmam para y abandona todos los dharmas y simplemente rinde también. O sea, el bhakti está por encima del dharma, ¿no? Entonces, eso es importante verlo, ¿no? O sea, Ramachandra es Maryada Purushottam. O sea, Maryada Purushottam significa, o sea, muy regido por el Dharma, por las leyes del Dharma, por todo lo que, por todo lo que es correcto, ¿no? El comportamiento correcto en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? O sea, sobre todo el Varnasandharma, cómo debe comportarse un Satriya, un Vaisya, un Sudra, un Brahmana, ¿no? Un Brahmachari, un Grihasta, sobre todo Grihasta, porque él es Grihasta y Satriya. Entonces, él viene a establecer muy claramente cómo es el comportamiento de cada persona en el Varnasandharma, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna contradicción entre el lila de Rama y el lila de Krishna, ¿no? O sea, Rama de alguna manera viene a enseñarnos qué es el deber. O sea, el deber está muy relacionado con el sol, ¿no? O sea, el deber por encima de todo, ¿no? Viene, digamos, a eliminar todo lo que no es deber, todo lo que no es Dharma, ¿no? Y con Krishna venimos ya a eliminar ese Dharma y a entrar ya en el área del Bhakti, ¿no? Es una progresión, ¿no? O sea, Krishna viene a enseñarnos el Braya Bhakti, un Bhakti espontáneo, un Bhakti totalmente, digamos, espontáneo y lleno de ras, ¿no? Eh, y Mahaprabhu, o sea, ya para culminar toda esta secuencia, Mahaprabhu viene a enseñarnos, o sea, cómo entrar en ese Braya Bhakti. O sea, qué exactamente, cuál es la sadhana exacta para entrar en ese Braya Bhakti, ¿no? Esa es un poco la secuencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el Ramayana, ¿no? El Ramayana es, digamos, la base, ¿no? En la que se construye todo el camino del Bhakti, ¿no? O sea, hace falta hace falta tener el Ramayana muy claro para poder crecer, o sea, para ir creciendo correctamente, ¿no? No sé si se han leído ustedes el Ramayana. ¿Hay alguien que haya leído el Ramayana completo? Supongo que sí, ¿no? Haribol, Sí, pero sí, ¿han leído todos el Haribol, Ramayana? yo claro. Haribol. he leído el Ramayana completo. Haribol. Oh, Haribol. El Mahabharata. Liz, ¿no? Liz Ramírez. ¿Eres tú? No, yo Haribol. soy Brilla, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ajá, vale, vale, vale. De hecho, No, perdona. yo le hice unas preguntas a usted cuando leí el Ramayana
hace aproximadamente 2 años y tenía muchas dudas y me contacté. Usted Sí, me me- orientó más. sí, me acuerdo, sí, 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 sí. Sí, pues sí, sí, o sea, si no lo han leído, léanlo porque es en realidad es una maravilla de libro. O sea, yo de hecho lo estoy empezando a leer otra vez, va a ser ya la segunda vez, y me estoy quedando alucinado de lo bonito que es y de toda la enseñanza que tiene el libro. Es realmente fantástico, ¿no? O sea, léanlo, o sea, o sea, el Ramayana tiene, o sea, el original son 24.000 versos, ¿no? O sea, el Bhagavatam tiene 18.000, el Mahabharata tiene 100.000, o sea, pero hay libros, hay compendios de libros que en 300, 400 páginas, o sea, te lo resumen todo, ¿no? O sea, lo más importante, así de una manera muy, muy bien narrada, ¿no? Entonces, háganse con algún librito así, ¿no? Y se lo leen, ¿no? Y tengan una buena idea de cómo es toda la historia, ¿no? Porque verdaderamente es una joya, es una de las, de hecho es la joya, ¿no? La épica con el Mahabharata más conocida, más importante, ¿no? De toda la literatura védica, ¿no? Bueno, entonces, o sea, el Ramayana, ¿no? Tiene 7 partes, ¿no? Se divide en 7 partes. O sea, está el Balkanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskindha Kanda, Yuddha Kanda, Sundar Kanda y Uttar Kanda, ¿no? Kanda significa parte, pues está dividido en 7 partes y en cada parte pues tocan, digamos, las diferentes partes de la historia, ¿no? Entonces todo empieza con Narada, ¿no? A ver un momentito, perdón. Todo empieza con Narada que visita el ashram de Valmiki, ¿no? Entonces, en el ashram de Valmiki, ¿no? Valmiki le da la bienvenida y lo sienta, le lava los pies, todo, ¿no? Y le pregunta si en este mundo, ¿no? Hay alguien tan profundo como el océano, tan firme como las Himalayas o tan generoso como la lluvia. ¿Hay alguien así en este mundo que sea así? ¿Hay alguien que sea que respete el Dharma, que tenga carácter, que conozca las sastras, que siga los deberes correctamente, que sea sincero, que sea determinado, que cumpla votos, que no se enfade, que sea bello, ¿no? Que hable suave y que sea toda la morada de la buena fortuna, de todas las cualidades, ¿no? ¿Hay alguien así en este mundo? Entonces Narada responde, sí, hay una persona en este mundo con todas esas cualidades divinas y ese es Sri Ram. Entonces Narada empieza a describirle a Ram, ¿no? Empieza a describir el Ramayana, ¿no? Y finalmente le expresa el deseo de que él mismo, Valmiki, componga el Ramayana, ¿no? Entonces, o sea, Narada Muni le da esa bendición. A ver, un momentito, es que no veo. A ver. Bueno, entonces, Narada le instruye a Valmiki para que eh, componga el Ramayana, ¿no? Entonces, o sea, le da las bendiciones también. Entonces, un poco más adelante, Valmiki, ¿no? Hay algo digamos, que es el detonador, ¿no? Para que Valmiki, digamos, empiece a componer, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Valmiki está viendo eh, a 2 pájaros sentados en un árbol. Entonces, hay un cazador que mata a un pájaro, ¿no? Entonces, su pareja queda o sea, en shock, ¿no? Estaban, digamos, disfrutando y pasan del disfrute a, digamos, al desespero, al dolor en un momento, ¿no? Entonces, automáticamente y sin pensar, sale de la boca de Valmiki
una maldición. O sea, él maldice al cazador. Pero sale en una métrica perfecta, o sea, sale en una métrica, el verso es perfecto en las sílabas. Entonces, Valmiki se queda sorprendido de cómo automáticamente ha salido ese verso así, ¿no? Se queda meditando en ese verso, ¿no? Pero a la misma vez se arrepiente, ¿no? Porque él, siendo una persona santa, ¿no? Un muni, un rishi, digamos, él un poco se arrepiente de haberse enfadado y de haber maldecido a ese cazador. Entonces, en ese dilema, en esa tristeza, aparece Brahma, que le bendice también digamos, le afirma lo que le ha dicho Narada, ¿no? De componer el Ramayana. Entonces, ya con la bendición de Brahma, él empieza a componer el Ramayana, ¿no? Entonces, hay un verso, ¿no? Que dice, Gurum Prakasayati Iman, o sea, un discípulo lo que hace es, digamos, recibir la orden del maestro espiritual en forma de semilla y la convierte en un árbol, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Valmiki. O sea, él recibió esa instrucción venerada y la convirtió en todo el, el, el Ramayana. Es decir, ese verso que sale automáticamente de la boca de Valmiki, digamos, Brahma le reconoce que fue él mismo quien le inspiró, ¿no? Y en esa métrica, ¿no? Es en la que él se basa para componer todo el Ramayana. Entonces ya con todas esas bendiciones, eh, pues Valmiki empieza a componer el Ramayana, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como decimos, ¿no? O sea, estamos en la dinastía del Sol. O sea, el rey Dasarat tiene 60.000 años, pero no tiene hijos, ¿no? Entonces, él lo que quiere es tener un hijo para que le pueda suceder en la dinastía, ¿no? Otra cosa es que, o sea, todos los hijos, o sea, en estas dinastías, dinastía solar, dinastía lunar, ¿no? Dinastías importantes, como por ejemplo la dinastía de los Kuru, ¿no? Pandavas. O sea, todos los hijos son siempre concebidos a través de yagyas. O sea, siempre se hace un yagya, ¿no? Una ceremonia de fuego en la que se invoca, digamos, a Bhagwan, ¿no? A Vishnu, para que, digamos, conceda la bendición para tener hijos. Todos los hijos son a través de yagyas. Entonces, bueno, pues el problema es que Dasara Maharaj no tiene miles de esposas, 4 son principales, que son Kausalya, Kaikeyi y Sumitra, 3, perdón, pero no consigue tener hijos. Entonces, él consulta a su Purohit, a su mantra, que le habla de, hay un rishi, que se llama Rishyasingha, que es un rishi muy puro, ¿no? Allá donde él vaya va a traer el agua. Y por la pureza de ese brahmana, digamos, él puede conseguir tener hijos, ¿no? Entonces, la historia de Rishyasingha es muy curiosa porque Rishyasingha es el hijo de un rishi, ¿no? Vivía en un bosque, pero este rishi le había mantenido siempre oculto, oculto al mundo. O sea, lo tenía en un bosque y, y solo conocía pues, la vida del bosque, ¿no? Solo comía raíces, frutas, solo había visto a otros rishis, totalmente dedicado al Vayan, a servir a su padre. O sea, no conocía otra vida, no había visto a nadie más nunca. O sea, nunca había visto a una mujer, no sabía lo que era una mujer. Entonces, claro, le dicen del problema que hay con este Rishi que nunca ha visto una mujer, tal, cómo traerlo para acá. Entonces, arman un plan, ¿no? Y mandan al bosque a las mujeres más bellas del reino, ¿no? Entonces, cuando las mujeres se encuentran con Risha Singha, ¿no? Risha Singha piensa que que son rishis, ¿no? Entonces, se queda encantado de la belleza de esos rishis, ¿no? Él estaba acostumbrado a ver a esos rishis siempre con pelo en la cara, siempre con, con las rudraksas, ¿no? Con el tila y tal. Pero estos rishis, sin embargo, no tenían pelo, eran muy bellos, o sea, con joyas, ¿no?
olían muy bien. Entonces Risha Singha queda como muy cautivado por esos rishis, hasta que finalmente consiguen embaucarlo y se lo llevan al reino. Y, y bueno, se casa con la hija de Romapad, con Santa, y finalmente hace el yagya, ¿no? Para Dasara Maharaj, y es el yagya en el que van a venir Rama, Lakshman, Satrugna y Bharat. Es decir, o sea, cuando hace el yagya, o sea, aparece un Visnudutta, y el Visnudutta viene con un contenedor de oro, y en ese contenedor hay un arroz con leche que el rey Dasara divide entre sus reinas, y bueno, pues sí, lo toman, y 12 meses después, o sea, nacen los 4 hermanos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Rama significa esa persona que da felicidad a todo el mundo. Lakshman significa quien tiene todas las buenas cualidades. Bharat significa aquel que es capaz de sostener, de nutrir con bhakti. Y Satrugna significa aquel que es capaz de destruir a todos los enemigos. Entonces, bueno, todo esto está en el Bal Kanda. Bal significa niñez, infancia, ¿no? O sea, Ram nace, los 4 hermanos también, y llenan de felicidad a toda Ayodhya. Y bueno, pues nada, poco a poco, ¿no? Los años pasan, o sea, Ram empieza pues a crecer, ¿no? Todo el mundo queda totalmente cautivado por todas las cualidades de Rama. Rama es sobrio, Rama es muy bello, él es justo, él es muy noble, nunca miente, sabe siempre qué tiene que hacer. O sea, ya desde el principio, desde el nacimiento, está ya es, digamos, la personalidad del Dharma, ¿no? O sea, todo el mundo quiere a Rama por naturaleza, ¿no? O sea, trata a todos muy bien, o sea, es, digamos, el rey perfecto. Es decir, cuando Bhagwan viene como rey, con todas las cualidades viene como Rama. O sea, Rama es, digamos, no se puede pensar en un rey superior a Rama. O sea, la cabeza no da para pensar un rey superior con más cualidades, con más virtudes, con más compromiso, ¿no? Que Rama, ¿no? Con el Dharma, con los ciudadanos, con todo, ¿no? Ese es el ideal de cómo debe ser un rey. Por eso es tan importante para, sobre todo, los líderes, ¿no? Líderes y personas que tienen autoridad en la sociedad deben fijarse en el carácter de Rama, ¿no? O sea, cómo Rama gobierna, cómo Rama pone siempre por delante el deber a su propia vida, ¿no? O sea, es el líder perfecto, ¿no? Es el ejemplo más sublime que hay, ¿no? Como dice Krishna en el Gita, ¿no? Ya, ya, acharati se está, tat, evitarvayana sayat, ramanante, lokastat, anuvartate. O sea, cuando una persona, ya, ya, o sea, el comportamiento de una persona, de una persona, digamos, de una persona santa, vamos a decir, ¿no? Eh, o sea, tiene la fuerza de inspirar a todo el mundo. O sea, todo el mundo, al ver un comportamiento ejemplar, automáticamente, digamos, ceden, ¿no? Y se rinden a eso, ¿no? O sea, entonces, no, no, Mahaprabhu decía, Apnena Kaila Dharma Sikana Eita Siddhanta Gita Bhagavad Gita. A menos que uno siga el Dharma, uno no puede enseñarlo, ¿no? Y esa es la conclusión del Bhagavatam y del Gita, ¿no? O sea, eso estaba muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues pasan los años, ¿no? Los hermanos se van haciendo mayores, y hay un momento en el que Vishwamitra llega. Vishwamitra es un rishi que tiene muchos discípulos, y es un rishi que va viajando por todo el mundo, ¿no? Entonces llega a la corte de Dasarath Maharaj, y bueno, o sea, le pide que, que le dé a su hijo, a Rama, porque quiere, pues, digamos, el bosque está lleno de demonios que lo que hacen es
entorpecer y destruir todos los yagyas y sacrificios que hacen los rishis. Pero había muchos ráksasas que se comían a seres humanos. Cuando los rishis hacían yagyas, digamos, les echaban sangre, orina, heces, ¿no? O sea, era un momento en el que los ráksasas no tenían mucho poder, mucha fuerza, ¿no? Entonces los rishis no podían hacer sacrificios, no podían seguir sus actividades, ¿no? Entonces, claro, pedirle a Dasara Maharaj que diera a Rama, que era lo más querido para él, era como pedirle su propia vida, más que su propia vida. Entonces Dasara Maharaj no le gusta nada la idea y le propone varias soluciones. Bueno, yo mismo voy y te ayudo, pongo un ejército a, a tu comanda, o sea, pero no te lleves a Rama, ¿no? Pero Vishwamitra se enfada muchísimo, ¿no? Entonces ya finalmente Dasarat, ¿no? Entendiendo que es el deber de un rey, si un rishi, si un sabio, o sea, digamos, satisfacer la orden de un sabio, un sadhu, ¿no? Pues finalmente permite que Rama se vaya con Vishwamitra y Rama y Lakshman también, los dos, ¿no? Total, que finalmente el rishi se queda satisfecho y se van, ¿no? Se van caminando. O sea, Rama abandona toda la vida real, o sea, todo el palacio, todos los lujos y bueno, con pies descalzos, pues caminando, ¿no? Siguen a Vishwamitra, ¿no? Entonces caminan, llegan hasta el Ganges. Entonces hay un momento en el que Vishwamitra, ¿no? Le da todas las armas divinas que él posee, se las concede a Rama, ¿no? Continúan el camino y, bueno, llegan a un bosque en el que, pues en el que estaba Taraka, que es una de las Raksasis más importantes, ¿no? Quien causaba también mucha destrucción, muchos problemas a los rishis. Entonces hay un enfrentamiento. Finalmente, Rama mata a Taraka. Continúan, ¿no? El camino, llegan al ashram de Vishwamitra, allí se encuentra con todos los discípulos. eh, y después, o sea, ellos tenían que ir a un sacrificio que iban a hacer en Janakpur, en Mitila, ¿no? Entonces, de ese ashram van para Mitila y en el camino encuentran el ashram de Gautam Muni, ¿no? Que es donde está el pasatiempo o sea, Indra toma la forma de Gautam Muni para irse con su mujer a Halia. Es cuando Gautam Muni vuelve y entiende lo que ha pasado, maldice a Ahalya y la convierte en piedra. Entonces, cuando Rama llega al ashram de Ahalya, toca con el pie la piedra y de nuevo, y digamos, libera a Ahalya de esa maldición, ¿no? Todo eso está muy cerca de Vaxar. Vaxar es donde mi Gurudev nació, ¿no? Sobre todo el pasatiempo de Taraka está muy cerquita de Vaxar. O sea, hay varios templos y está siempre Rama, ¿no? Matando a Tarak. Está también Marichi, Subahu, todos los demonios que andaban por allá, ¿no? Y también está el templo de Ahalya también. O sea, fuimos una vez cuando estuvimos allí. Y, o sea, porque Baxter en realidad está de Ayodhya, o sea, entre Ayodhya, que está, digamos, norte-centro de India, hasta Janakpur, digamos, es casi como una línea recta, ¿no? Hacia arriba. Pero Baxter está un poco hacia la mitad. Bueno, es un poco así diagonal, ¿no? Entonces, Baxter está como más o menos hacia la mitad, ¿no? Donde pasó eso. Total, que continúan hasta que finalmente llegan a Janakpur, ¿no? Y allí en Janakpur, pues los rishis empiezan a hacer este sacrificio que iban a hacer. Pero sobre todo, Janakpur es muy famoso porque Janakpur, el rey Janak, ¿no? El padre de Sita, digamos, tenía un arco que pertenecía a Shiva. Era un arco que era un arco muy pesado y era el arco que Shiva había utilizado cuando tuvo que pelear con, con Daxa, o sea, o sea, muchísimo tiempo antes, ¿no? Eh, bueno, todo el lila de que cuando Shiva no es respetado en la asamblea de Daxa, ¿no? Y hay se ríen de Shiva, ¿no? Entonces hay una guerra entre Shiva y ¿no?
los que se habían reído de él, ¿no? Entonces, en ese lila es cuando él usa ese arco, ¿no? Entonces, después de eso, Siva le da ese arco como regalo a un rey y bueno, ya en sucesión, ¿no? Familiar, ¿no? Llega hasta Janak. Entonces, era un arco que se veneraba todos los días, que se adoraba y todo. Entonces, era un arco muy pesado que hacían falta como 300 personas para moverlo. O sea, Entonces, Janak Maharaj tenía a su hija Sita y, claro, su hija es Sita. Sita había aparecido de la tierra. O sea, una vez Janak Maharaj, digamos, en uno de sus viajes, bueno, en un paseo, digamos, encuentra a Sita en un campo, ¿no? O sea, Sita en realidad significa como arado, o sea, estaba entre un arado, ¿no? Entonces la encuentra allí siendo una bebé y se la lleva a su reino y la cuida, ¿no? Entonces, claro, viendo todas las cualidades extraordinarias que tiene Sita, Sita es la personificación del bhakti, de la pureza, de la castidad, ¿no? Pues no puede ser entregada a cualquier persona. Entonces él organizó el Swayambur, ¿no? O sea, esa persona que fuera capaz de tensar el arco de Shiva sería la persona capacitada para casarse con Sita, ¿no? Entonces, muchísimos reyes fueron al reino digamos, para conseguir a Sita, pero nadie pudo. O sea, entonces hay un momento en el que Jana Mahara está ya desesperado. Es que no hay ningún hombre valiente en este mundo que pueda, digamos, sostener el arco de Shiva, ¿no? Entonces, incluso, esto es curioso, porque incluso Ravan, ¿no? Que es, ¿no? Bueno, Ravan, ¿no? Eh, Incluso Ravan fue al Swayambur, ¿no? Pero tampoco pudo levantar el arco, ¿no? Incluso Ravan también, ¿no? Esto lo contaba Maharaj en un kata, ¿no? Que incluso Ravan, o sea, después de que, o sea, cuando ya en la coronación, cuando van a Ayodhya, también es invitado, ¿no? Y Ravan le lee la mano a Ram, ¿no? Y le dice todo lo que va a pasar esto, o sea, vais a ir al bosque, o sea, voy a secuestrar a Sita, tal, tal, y finalmente tú mismo me matarás, ¿no? Con una flecha en el corazón. Entonces Ram asiente, ¿no? Y ahí queda todo, ¿no? Eh, y también después, ya mucho después, en Setu Banda, ya cuando están todos para entrar a Lanka, ¿no? Antes de hacer el puente, o sea, Ram quiso establecer un Shiva Lingam, pero no había nadie capacitado, ¿no? O sea, con el conocimiento para establecer el Shiva Lingam, ¿no? Y Ravan conocía las sastras perfectamente. Entonces, al no haber nadie cualificado, solo estaba Ravan. Y Ram mandó llamar a Ravan. Ram vino de Lanka, estableció el Shiva Linga y después se fue. ¿Cómo pasan estas cosas? Yo no tengo ni idea, pero así lo contaba Maras, ¿no? O sea, que Ravan ya se tuvo esos episodios, ¿no? Bueno, total, que allá o sea, o sea, hay un momento en el que, o sea, en realidad, o sea, Visvamitra y Janak se encuentran, ¿no? Entonces se identifican todo y Visvamitra le dice a Janak bueno, que a Ram le gustaría ver ese arco, ¿no? Entonces, o sea, 300 hombres le traen el arco, lo sacan de una caja enorme que había. Entonces Ram en un momento, o sea, como un relámpago, coge el arco, lo tensa y lo rompe, ¿no? En un momento, ¿no? Entonces ahí se escuchó un crack enorme, ¿no? En todo el universo. Y así fue como ya Janak Maharaj entendió que Rama pues era una persona extraordinaria y que él era el marido de su hija, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de eso, en realidad, o sea, lo estoy contando así todo muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, está todo el lila de cómo Rama y Sita se encuentran en el jardín, como antes, o sea, un día antes, Rama va a coger flores al jardín
¿no? Para ofrecerlas a Thakurji. Pero Ramajara explicaba, ¿no? Cómo Rama es tan dármico, ¿no? Rama lo hace todo, o sea, por deber, o sea, siempre con permiso, ¿no? Antes de entrar al bosque, le pide permiso al jardinero. ¿Puedo entrar para coger flores? Pide permiso, ¿no? O sea, así era Ram, ¿no? Total, que entra en el bosque, ¿no? Y allí digamos, ahí ellos ven a Sita, ¿no? O sea, Rama ve a Sita y Lakshman se da cuenta que esa belleza es de otro mundo y que esa es la futura mujer de Ram, ¿no? Entonces, Lakshman le lleva aparte, le decora el pelo, le pone así muy guapo y tal, ¿no? Entonces, también una de las amigas de Sita ve a Rama y en cuanto ve a Rama, rápidamente va a Sita y le dice: Sita, acabo de ver a un príncipe de Ayodhya que es sumamente guapo. Entonces, hay un momento en el que Sita sí, consigue ver a Rama y lo ve y automáticamente Rama entra en el corazón, ¿no? Y bueno, desde ese momento ella solo desea a Rama, ¿no? Y eh, va a Gori, ¿no? A hacer la puya diaria que ella hacía y le pide, ¿no? O sea, si cualquier crédito que tenga en todas mis puyas que yo he hecho durante toda la vida, por favor, lo único que quiero es obtener a Rama como marido, ¿no? Es el día previo a que Ram rompa el arco, ¿no? Bueno, total, que lo rompe finalmente. Entonces, Dasara Maharaj, muy contento, llaman a los reyes de Ayodhya, a Dasara Maharaj, Kausalya, Kaikeyi, Sumitra y todo el séquito, ¿no? Toda la corte viene a Janakpuri y allí se celebra la boda de Rama y Sita, ¿no? Entonces, pero no solo la boda de Rama y Sita, también los cuatro hermanos se casan a la vez. O sea, Rama se casa con Sita, Lakshman se casa con Urmila, que es la hermana de Sita, y Bharat y Satrughna se casan con las hijas del hermano de Janak Maharaj. Entonces, la boda toma lugar, los cuatro se casan a la vez y después se van todos a Ayodhya, ¿no? Y allí en Ayodhya continúan con la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en Ayodhya todos están muy felices, o sea, todo está bien, o sea, toda Ayodhya está encantada de ver a esa pareja divina. Eh, entonces, bueno, el tiempo pasa y bueno, Dasara Maharaj se siente ya mayor, se siente que tiene que dar la sucesión a su hijo, eh, pero resulta ser que antes, hace ya muchos años antes, le había dado, digamos, le había dicho al padre de Kaikeyi que sería el hijo de Kaikeyi quien le sucedería en el trono. Pues en ese momento, Bharat, ¿no? Que es el hijo, está fuera con Satrughna en casa de su tío paterno. Entonces, Dasar Maharaj tiene esa cosa de esa promesa que hizo, ¿no? Pero por otro lado está Ram que es su vida, ¿no? Que es la personalidad del Dharma, a quien todos aman en la corte, o sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo es feliz con Rama, nadie se opondría a que Rama fuera rey, nadie, absolutamente nadie. De hecho, todo el mundo lo desearía, ¿no? Pero aún así, el rey tenía esa duda, ¿no? Entonces, por todo ese amor que él tenía hacia Rama, pues él ve que es el momento oportuno de pasar la sucesión. Entonces llama a Rama y se lo dice, ¿no? Que quiere hacerlo rey y le quiere hacer ya rey tan pronto como sea posible. Si puede ser mañana, pues mañana. Entonces, bueno, se corre la voz en el reino, se hacen todos los preparativos, se llaman a todos los brahmanas, a todo, ¿no? Se prepara todo y bueno, pues todo estaba ya preparado, cita también, o sea, todo el mundo lo sabe, que todo el mundo está contento, todo el mundo, todo perfecto, pero llega eso a los oídos de Mantara, ¿no? Mantara es una sirvienta de Kaikeyi que se la trajo, ¿no? de su reino,
es una señora mayor, jorobada, que dicen que era digamos, que era una, en cuestión de retórica, ¿no? Cuestión de hablar, era como lo máximo. O sea, era una mujer con mucha habilidad para hablar y para convencer, ¿no? Entonces, Mantara, pues escucha eso y entonces se va y le dice a Kaikei, eh, mm, le pregunta a Kaikei, pero ¿por qué estás tan feliz? O sea, ¿qué te hace ser tan feliz, ¿no? Y Kaikei le dice, bueno, es que pues no lo sabes, Rama va a ser rey. O sea, ¿qué noticia más, qué noticia mejor que esa hay, que Rama vaya a ser rey? De hecho, Kaikei y Rama tenían una relación muy cercana. O sea, de hecho, prácticamente Rama quería más a Kaikei que a Kausalya. O sea, y Kaikei tenía muchísimo afecto por Rama, o sea, era más que su hijo, ¿no? Entonces, Mantara le recuerda aquella promesa que hizo el rey de Asarat de dar el puesto a Bharat, ¿no? Y como ahora, pues él estaba incumpliendo esa promesa y como Bharat pasaría al anonimato, ella pasaría a ser una sirviente de Kausalya y su vida, pues pasaría a ser una vida miserable y de subordinación. Entonces, Kaikei, ¿no? Con todo el amor que tiene por Rama, pues y le dice, pero ¿cómo hablas así, Mantara? Eso no es así, o sea, Rama es la personalidad, todos aman a Rama, eres la personificación del Dharma, todos quieren a Rama, o sea, Rama nunca se enfada, Rama quiere a todos, ¿no? Todos deseamos que él sea rey, ¿no? O sea, no digas tontería, pero Mantara continúa, ¿no? Insistiendo, ¿no? Una, dos, tres, hasta que finalmente consigue, ¿no? Convencer a Kaikei de que no permita que Rama sea rey. Entonces, Kaikei accede al final y dice, pero bueno, ¿y cómo puedo yo obstaculizar a Rama para que sea rey? Entonces, Mantara le recuerda que una vez, en una batalla hace muchos años, Kaikei era una mujer muy valiente, ¿no? Era la mujer más joven y más bella de todas, ¿no? Pero era muy valiente también. Y una vez ella acompañó en batalla al rey Dasarat, ¿no? Entonces, en la batalla, el rey Dasarat quedó herido, cayó del carro. Entonces, Kaikei digamos, lo cuidó y, digamos, restableció de nuestra salud, lo recuperó, ¿no? Y de esa manera el rey salvó su vida. Entonces, el rey Dasarat le concedió dos deseos a Kaikei. Pero en aquel momento Kaikei no los veía necesarios y dijo, bueno, pues cuando en el futuro, ¿no? Total, que así quedó la cosa. Entonces Mantara le recuerda estos dos boons, ¿no? Estos dos favores que le dé el rey. Entonces Mantara le dice lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir todo, ¿no? Entonces, o sea, esos dos favores, uno es para que Vara sea rey y el otro es que Rama se vaya al exilio, al bosque durante 14 años. Entonces dice, con esos dos favores se le da suficientemente tiempo a Bharat para que él se establezca acá como rey y ya después pueda continuar su reinado todo el tiempo, ¿no? Total, que le dice qué tiene que hacer Kaikei para conseguir ser el rey. O sea, Kaikei se pone ropa vieja, se va a la habitación de los castigos y allí se echa al suelo, ¿no? Entonces, más tarde, cuando el rey Dasadat la busca, la encuentra allí tirada, pues, oh, reina mía, ¿qué te pasa? Te daré lo que necesites, no llores, no te quiero ver en esa situación. Entonces, Kaikei dice, bueno, o sea, prométeme que me concederás lo que quiero, sí, te lo prometo. Y le dice, bueno, quiero que eh, Vara sea rey y que Rama se vaya al exilio 14 años. Entonces, cuando el rey Dasarat escucha eso, cae inconsciente, ¿no? Entonces, está un rato después vuelve, pero ¿cómo me puedes pedir eso? Tú eres una mala mujer, mujer impía, ¿por qué me pides eso? ¿No? Me estás pidiendo la vida misma, mátame antes que hacer eso. Total, que así pasan buena parte de toda la noche hasta que finalmente, pues,
pues no hay manera de cambiarle la mente a Kaikeyi. Kaikeyi tiene una determinación muy grande, así que finalmente hacen llamar a Rama, Rama llega y Rama le pregunta a su padre: ¿qué pasa, padre? O sea, ¿por qué estás tan agitado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué pasa? Y de Dasaran no sale o sea, esa orden, ¿no? De que él se vaya al exilio. No puede dárselo. Entonces Kaikeyi finalmente le explica a Rama lo que va a pasar, ¿no? Entonces Rama se lo toma de una manera muy normal y dice, bueno, pues si eso no pasa nada, Bharat puede ser rey, no hay ningún problema. O sea, a mí, de hecho, o sea, no me siento atraído a gobernar, o sea, perfecto. Y, y bueno, 14 años en el bosque, bueno, pues tampoco hay problema. En el bosque hay muchos risis, hay muchas, o sea, es una oportunidad para conocer el mundo, o sea, me parece perfecto, o sea, no le dio más peso a eso, ¿no? Entonces, digamos, Rama acepta, ¿no? De una manera sumisa, con obediencia, o sea, sin resistencia. Y, y bueno, pues ahí queda todo el reino, digamos, sumido en una tristeza muy grande. De hecho, toda Ayodhya quería irse con Rama, ¿no? O sea, si se va Rama de Ayodhya, nos vamos todos con él. Eh, en principio, al principio se iba a ir él solo, pero cuando le dice a Sita que se quede, Sita no lo acepta. Y después de una discusión muy fuerte, ¿no? Sita le pone en la tesitura de que o se va o la lleva al bosque con él o toma veneno. Que finalmente Rama accede y después Laxman igual. Laxman quiere ir y finalmente, o sea, Rama accede y se van ya los tres para el bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente Bharat también queda muy triste y él no quiere aceptar la posición de rey y lo que hace es poner las sandalias en el trono de Rama y ni siquiera, o sea, tomó ninguna posición de poder ni nada, o sea, delegó el reino a los ministros y él se fue, se construyó un kutir, una casita de paja y ahí se puso a hacer sus austeridades y su vida, ¿no? O sea, cómo él podía llevar una vida de lujos y superior cuando Rama estaba en el bosque sin sandalias y comiendo raíces y frutas. Entonces él mismo decidió adoptar esa misma vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ya así salen finalmente los tres, salen Rama, Sita y Lakshman, y bueno, pues salen, ¿no? Salen, se van al bosque, empiezan a caminar, ¿no? Y bueno, en el bosque pues se encuentran, pues encuentran muchas aventuras, ¿no? O sea, se encuentran con demonios, se encuentran con Rishis, ¿no? Se encuentra con Keva del barquero, ¿no? Eh, sí, es que en realidad el Ramayana es un universo, o sea, meterse en el Ramayana es una cantidad de lilas, una cantidad de personajes, ¿no? Pero bueno, así un poco para resumir, ¿no? Porque ya me he pasado un montón, ¿no? Ya. O sea, por ejemplo, el pasatiempo de Suparnaka, ¿no? Surpanaka, que es una Rakshasi, que es la hermana de Ravan, ¿no? Entonces, se la encuentran ahí en el bosque, ¿no? Y claro, Surpanaka ve a Rama y queda totalmente enamorada de la belleza de Rama, ¿no? Entonces se acerca a él y le pide que se case con él, con ella. Entonces Rama así un poco, pues de manera así chistosa, le dice que no, que él no puede, que él tiene ya una mujer, pero que se vaya a Laxman, que Laxman seguro que la acepta. Total, que va para Laxman y le dices, oh, eres el príncipe más bello que he visto, por favor, cásate conmigo. Entonces Laxman le dice que no, pero yo no puedo porque yo estoy sirviendo a Rama, si te casas conmigo serás sirvienta y tendrás, o sea, tu puesto será inferior, tal y cual, vete con Rama mejor. Total, que así se la pasan, así, ¿no? De una manera chistosa y finalmente, o sea, la Rakshasi se pone furiosa, intenta atacar a Sita y finalmente Rama ordena a Lakshman que le corte la nariz y las orejas, ¿no? Y de esa manera, digamos, la desfigura. Entonces la Rakshasi se va, ¿no? Pero es importante porque de alguna manera Surpanaka es el detonador de la historia, ¿no?
porque Surpanaka representa, digamos, el deseo sin control. O sea, el deseo de disfrutar sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de dharma. Entonces, claro, o sea, Rama es la personificación del dharma. Él tomó ¿cómo se dice? El Eki Patnivrat. O sea, que es Eki Patnivrat significa el tener solo una mujer en toda la vida, ¿no? Y ese ejemplo ha durado en la India hasta ahora. O sea, todo en lo que es Grihastha es una mujer, un marido, eh, toda la vida, ya está, nada más. Así es como debe ser el Grihastha, ¿no? La sociedad ordenada. Entonces, claro, lo que hace él es destruir ese deseo que no está regulado, destruir ese deseo que viene, pues, el kama, ¿no? O sea, el deseo de la lujuria, ¿no? Por eso Laxman le corta la nariz y las orejas, ¿no? Pues eso es lo que significa Surpanaka, ¿no? Entonces, bueno, el lila continúa. Surpanaka es hermana de Ravan, tiene a dos hermanos, Kara y otro más que no me acuerdo cómo se llama, que están en un bosque cercano. Entonces, Surpanaka les dice de lo que ha pasado. Hay dos príncipes, mira, mira lo que me han hecho. Entonces, y los hermanos vienen a pelear contra Rama. Rama los defiende y mata a miles de Rakshasas también, pero Surpanaka va a su hermano, a Ravan, y le habla de lo que ha pasado, ¿no? Eh, entonces, él le habla de la belleza de Sita también. Entonces, Ravan, o sea, para vengarse de Rama y también atraído por la belleza de Sita, pues decide secuestrar a Sita, ¿no? Entonces, va a Marichi, que es otro de los Rakshasas, y le pide que haga un trabajo, ¿no? Que es convertirse en ciervo dorado, atraer la atención de Sita, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece ese ciervo, ¿no? Sita se encapricha con el ciervo. Rama entiende que no es un ciervo normal, es un ciervo, ¿no? Malo, pero aún así la obstinación de Sita finalmente puede más que Rama. Rama va a por el ciervo y en ese momento después es cuando Ravan aparece, ¿no? Y vestido de sadhu, ¿no? Y pidiendo una donación, ¿no? No obstante, o sea, Sita ya había sido, ya Lakshman ya le había, o sea, Lakshman se había quedado a cuidar a Sita, pero hay un momento en el que Sita, muy obstinada, digamos, no rechaza la protección de Lakshman, por así decirlo, y finalmente accede a dar una donación a ese sadhu que era Ravan. Entonces, en el momento que ella sale del círculo que Lakshman había trazado, era un círculo, es lo que se llama Lakshman Rekha. O sea, Lakshman dice, si estás dentro de este círculo, o sea, no te va a pasar nada. Si cruzas la línea, o sea, peligro, ¿no? O sea, entonces, Sita no hace caso, cruza ese círculo, va a darle la donación a Ravan y finalmente pues Ravan la toma y la secuestra y se la lleva para Lanka, ¿no? Entonces, bueno, pues y ahí pues empieza ya, digamos, pues toda la separación de Rama, toda la búsqueda de Rama por Sita, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entramos esto es el Aranya Kanda, Kiskindha Kanda, que es la siguiente, que es cuando Rama se encuentra con Sugrir, que es el rey de los monos, que es quien ayuda a Rama a buscar a Sita, ¿no? Ahí es donde se encuentra con Hanuman. Hanuman sale al sur, o sea, todos los ejércitos salen en diferentes direcciones. Hanuman va al sur, y Rama le da su anillo a Hanuman como prueba de que él es un mensajero fidedigno. Y finalmente, o sea, Hanuman llega a Lanka, busca en Lanka y finalmente encuentra en el jardín a Sita, ¿no? Que estaba custodiada por todas las Raksasis, ¿no? Todas las demonios, ¿no? Pues Sita pasó en total como 450 y tantos días en Lanka, ¿no? Y las Rakshasas siempre estaban tratando de convencerla para que
digamos, olvidase a Rama y, digamos, aceptase a Ravan como marido, ¿no? Ese era el gran deseo de Ravan. Entonces, bueno, o sea, después, finalmente, Hanuman se presenta a Sita, le da el anillo, ¿no? Y le pasa el mensaje de Rama, ¿no? Entonces ya de vuelta, Hanuman lo que hace es incendiar toda Lanka, vuelve de nuevo con Rama y entonces ahí es allá cuando empiezan a hacer todos los preparativos para cruzar e ir a Lanka. Entonces es cuando ya, digamos, se construye el puente, el famoso puente de Setubandha, que está entre la India y Sri Lanka, que de hecho hoy en día todavía se puede ver. O sea, hay fotos del satélite que muestran esa línea del puente, ¿no? Así que eso existió, eso fue verdad. Pues todos los monos, todos los osos, todo ese ejército de monos y osos estuvieron construyendo el puente para Lanka y bueno, ya después empieza la guerra, eh, una guerra que duró muchos días, ¿no? O sea, fueron como casi 3 meses de guerra más o menos, ¿no? Todos los grandes demonios iban muriendo hasta que finalmente pues Rama se enfrenta con Ravan, ¿no? Ravan tenía 10 cabezas y pese a que las cabezas, digamos, Rama, digamos, tiraba la flecha, ¿no? Y le cortaba la cabeza, volvía a salir otra cabeza. Total, estuvieron, entre Rama y Ravan estuvieron unos 32 días luchando, ¿no? Hasta que finalmente Brahma emplea una flecha de Agastya Rishi, o sea, Brahma le dio esa flecha y se la lanza a Ravan en el corazón y termina con la vida de Ravan, ¿no? Entonces ahí termina ya Ravan, la vida de Ravan. Que Sita queda libre y bueno, para demostrar al mundo o sea, de que Sita es pura, de eliminar todas las dudas, porque estaba el asunto, o sea, una de las cosas aquí, o sea, la fidelidad y la castidad de la mujer es muy importante en la India. Entonces, cualquier evento que haya ocurrido que ponga en duda la castidad de la mujer es un problema de Estado, vamos a decir. Entonces, claro, quedaba la duda, bueno, Sita ha estado mucho tiempo en la casa de Ravan, ¿qué ha pasado? O sea, no, o sea, ¿qué ha pasado en su mente? ¿Qué ha pasado? Entonces, por ello, digamos, Sita entra en el fuego, o sea, eh, entra en el fuego para demostrar que ella ha sido siempre pura, que ella ha sido siempre casta, que nunca ha pensado en ningún hombre que no fuera Ram. Pues entra al fuego y después de eso, Agni mismo, el dios del fuego, la saca en brazos, ¿no? Demostrando que Sita es totalmente pura y que no hubo un momento en el que ella pensase siquiera en otro hombre, ¿no? Que fuera Ram. Total que, bueno, todos convencidos de la pureza de Sita, entonces pues se vuelven todos a Ayodhya, ¿no? Pero se vuelven en aviones, en un avión celestial, ¿no? Muy bonito, lleno de flores. Entonces, cuando van de vuelta, pues van viendo de nuevo todos los lugares donde ellos han tenido los pasatiempos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el Deepavali, por ejemplo, o sea, en esa celebración, ¿no? Es un poco, o sea, en esa noche se ponen velas en todas las casas, no en la India, es para marcar el camino a Rama, ¿no? Desde Lanka hasta Ayodhya, ¿no? El camino que debe seguir el avión, ¿no? Hasta para Ayodhya, ¿no? Ese es el motivo del Deepavali, ¿no? Deepa significa iluminar, ¿no? Iluminar el camino. Entonces, bueno, pues, o sea, todo bien, o sea, han pasado ya los 14 años, Rama vuelve o sea, a Ayodhya, le coronan como rey y empieza el reino de Rama, ¿no? Que el reino de Rama es algo, bueno, en realidad, o sea, el reino de Rama es como Vaikunta, ¿no? En realidad es Bhagwan mismo, entonces en el reino de Rama pues hubieron inundaciones o sequías o gente que rompiera el Dharma
o no sé, delincuencia o nada, engaños, nada de eso. O sea, era el reino, era un Satya Yuga en la tierra, ¿no? Entonces iba todo bien, todo perfecto, todo el mundo era feliz, todo bien, hasta que, hasta que un día, ¿no? A veces Lakshman y Rama se vestían de personas ordinarias un poco para ver qué ocurría en el reino. Entonces una vez escucha, ¿no? Como, como un habitante de Ayodhya criticaba a su mujer, diciéndole, oh, yo no soy como Rama. O sea, que él aceptó a su mujer habiendo estado en la casa de otro. Yo no soy como Rama. O sea, yo no soy así. Entonces, él, al escuchar esa crítica, eh, pues vuelve otra vez el tema de la pureza de Sita, ¿no? O sea, ya digo, es como una cuestión de estado, ¿no? Y es que un problema que hay con el ser humano es la duda. O sea, la duda, o sea, Krishna dice en el Gita, la duda es el mayor enemigo del ser humano. O sea, cuando hay duda, si hay duda, o sea, la duda va a lo va a destruir todo, va a destruir la determinación, las convicciones, todo, ¿no? Entonces, aún pese a que ya sí te había pasado la prueba del fuego, todavía surge de nuevo la duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Rama es la personificación del Dharma, o sea, digamos, el Dharma está por encima de él mismo, incluso, ¿no? El deber está por encima de él mismo, ¿no? Entonces, no puede permitir que haya duda en ningún habitante de su reino. O sea, ti- tiene que quedar todo claro, tiene que quedar, sí, todo, digamos, muy claro, y si no, pues hay que solucionar el problema, ¿no? Entonces, bueno, o sea, habiendo escuchado eso y tal, pues decide enviar a, a Sita, digamos, fuera del reino, ¿no? O sea, eh, y la manda con Valmiki, y la manda a la ashram de Valmiki, incluso estando Sita embarazada, ¿no? Entonces eso pues fue algo como muy dramático. Es uno de los episodios más dramáticos del Ramayana, ¿no? O sea, pese a todo, todavía, pese a que ya Sita había demostrado su pureza, todavía Rama la rechaza, ¿no? Total que, bueno, Sita acepta, va a la de Valmiki la cuida, está embarazada, tiene a sus hijos, Lab y Kush, y Valmiki los entrena, los enseña todo el Ramayana, les hace aprenderse todas las eslocas del Ramayana de memoria, y ellos se hacen expertos oradores del Ramayana. Entonces, iban viajando, ¿no? Por las ciudades, por los pueblos, cantando el Ramayana. Entonces, en una de esas van a Ayodhya. Entonces, en Rama los ve en la calle, les percibe y ve lo bien que recitan el Ramayana y hace que los traigan a la corte para escucharles, ¿no? Entonces van ellos, Lab, Kush y también Sita, y Valmiki también, y van los cuatro. Total, que están ya en la corte, empiezan a hablar y Rama se queda muy asombrado de todo el conocimiento que tienen esos dos niños, ¿no? Estos dos niños, además, eran niños muy guapos, unos niños con unos cuerpos preciosos. eh, Total que, pero claro, Ram no sabe que son sus hijos. Entonces, finalmente, o sea, hablan todo el Ramayana y finalmente, pues, se revela, ¿no? Realmente, o sea, ellos no saben, Lava y Kush no saben que Sita es su madre también, ¿no? Pero bueno, finalmente, o sea, se revela que Sita es la madre, que Ram es el padre, pero de nuevo vuelve la duda, ¿no? Si realmente Sita es completamente pura, ¿no? Entonces ya Sita, habiéndolo ya demostrado, ¿no? Más de una vez toda su pureza y su castidad, ahí no, o sea, en un momento está ya, digamos, cansada de toda esa duda de la sociedad, ¿no? De esa sociedad in- incrédula, ¿no? Y finalmente lo que hace es, dice, no, bueno, si no, si,
si yo he pensado en alguna persona que no haya sido Ram, si ha habido algún momento en el que fallo de mi castidad, si no ha sido así, que se abra la tierra y que me lleve, ¿no? Entonces, en ese momento la tierra se abre, sale un trono y Sita entra, ¿no? Y de nuevo, digamos, la tierra se cierra. Y así es como Sita, digamos, termina los pasatiempos en este mundo, ¿no? Entonces, hay un momento en el que ya, o sea, en esta sociedad humana, por más que se demuestre ya la verdad, muchas veces, o sea, es como un problema crónico, ¿no? El tema de la duda. Entonces, claro, aquí está, o sea, aquí es otro de los ejemplos de cómo Rama, o sea, Rama es Bhagwan, él lo sabe todo, ¿no? Él sabe que Sita es completamente pura, pero cómo en su papel de rey él pone el Dharma por encima del corazón. Y eso es lo más, digamos, lo que más rasga, lo que más rompe el corazón, ¿no? De esa historia, ¿no? Y bueno, pues ya poco después, pues digamos, Rama, pues ya poco tiempo después, pues ya digamos, vuelve a entrar en el Sarayu River, que es el río de Ayodhya, y finalmente pues también se va, deja los pasatiempos en este mundo y se va para Vaikunta, ¿no? Entonces, bueno, esto es una historia, o sea, es uno de los papeles, ¿no? O sea, cuando el rey, Dios, Bhagwan viene como rey, pues es, no, es ¿cómo te digo? El ideal más sublime que se pueda demostrar. Por eso, o sea, hay siempre que un poco contextualizar con los demás avatares, ¿no? Y ver la posición de Rama, ver la posición de Krishna y ver la posición de Mahaprabhu, ¿no? También hay que entender otra cosa, ¿no? O sea, esto ya es un tatua como un poco más profundo, ¿no? Gurudev hablaba de Maya Sita, o sea, que realmente Rava nunca llegó a llevarse a la Sita real, sino se llevó una sombra, un reflejo de Sita, de Maya Sita. O sea, Maya Sita en realidad, o sea, Rama y Sita son Narayan y Lakshmi, o sea, nunca están, siempre están juntos, nunca están separados, ¿no? Gurudev decía, o sea, y Ram, no, decía, Radha y Krishna vienen como Sita y Ram, ¿no? Radha y Krishna vienen como Sita y Ram, ¿no? Con el propósito de mostrar el Dharma en este mundo. Ok, bueno, me parece que me pasa un montón hoy. Así que, bueno, ahí queda más o menos la historia un poco contada rápida del Ramayana. Eh, eh, es, mu- es muy, es muy inspirador, o sea, traten de leerlo, si pueden, si tienen un Ramayana cercano, si no, descárguenselo de internet. Es muy inspirador. Nos recuerda muchísimas cosas de cómo es el Ramayana, eh, de cómo son, de cómo es toda esta filosofía védica que seguimos. Eh, o sea, es un recuerdo para nuestra práctica muy válido, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno leerlo, ¿no? Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica? Muchas gracias por todo, Raúl. Lindo. Yo, Haribol, Aribol, dígame, eh, Haribol, dígame. ¿dónde puedo leer la historia de Manu? La historia de Manu, la historia de, Sí. bueno, en el Bhagavatam, por ejemplo, o sea, en varios cantos, ¿no? Tienes en el canto 9 está la historia de Matsya, ahí tienes también a Vaivasvata Manu, en el canto 6 también. En varios cantos se habla de Manu. En el canto 3 también se explican todos los Manus, ¿no? Son 14 Manus en un Kalpa, en un día de Brahma. 14 Manus, 14 Manvantaras, cada uno Ok. tiene un nombre diferente, ¿no? Ajá.
Bueno, muchas gracias. Haribol. Gracias, Haribol. Hare Krishna, Chitananda Prabhu. Gracias. Hare Hay Krishna. Prabhu, hay Bueno. una pregunta de la Madre María del Carmen que quisiera Diga. saber qué es un Manu. Manu es uno de los, digamos, son, vamos a llamarlos, son hijos, depende del linaje, ¿no? A veces vienen, son hijos de Brahma, a veces vienen como hijos de un Rishi o como, o en un linaje de Devas, depende, ¿no? Pero sobre todo son, digamos, encarnaciones, es un Sakti Avatar de Vishnu que viene, digamos, o sea, Manu es, digamos, el creador de la humanidad, ¿no? O sea, Manu significa humano, ¿no? Entonces, de él surgen los seres humanos, ¿no? Así como, por ejemplo, de Kasyapa nacieron los Vedas, perdón, los Devas, los Asuras, Nagas, diferentes criaturas de todo el mundo. O sea, de Manu, o sea, Manu a veces viene como hijo de Brahma directamente, a veces como hijo de Kasyapa, pero él es el progenitor de la raza humana, ¿ok? Entonces, esa raza humana está repartida por todo el universo. O sea, bueno, no por todo el universo, pero sobre todo en la Tierra, ¿no? O sea, si nos acordamos, la Tierra tiene 7 islas, ¿no? En cada isla hay diferentes tipos de seres humanos con diferentes cualidades, ¿no? Que adoran a diferentes personalidades de Bhagwan, ¿no? Entonces, Manu es el que se encarga, digamos, de generar al ser humano. Pero ya no solo generarlo físicamente, crear sus formas, sino también a establecer el Dharma, ¿no? El Dharma que el ser humano debe seguir. Los Manus tienen esa misión específica, sobre todo, digamos, generar al ser humano y cuidar del ser humano. Entonces, hay 14 Manus en un Kalpa, en un día de Brahma. Cada Manu vive como 73 Chaturyugas, son 1000 Chaturyugas por día de Brahma, eso da 14 Manus, y bueno, o sea, sus vidas son larguísimas, porque o sea, si un Deva, un semidios, vive como 36.000 años humanos, o sea, imagínate, un Manu vive, o sea, 73 Chaturyugas, o sea, la vida de Manu es muy, muy superior a la vida de los semidioses. Y bueno, entre cada Manu hay una destrucción parcial, ¿no? Ahí está el caso que hemos dicho, ¿no? O sea, Matsya entra entre ese Manu, entre ese sexto y séptimo Manu. Entonces, bueno, se preservan los Vedas, se preservan semillas, se preservan animales, rishis. O sea, todo la historia del arca de Noé, ¿no? De los judíos, viene de Matsya. O sea, Matsya es la causa del arca de Noé, ¿no? Pero bueno, o sea, está el Arca de Noé, pero hay también diferentes tradiciones que también cuentan, ¿no? Sobre este Arca de Noé, ¿no? En diferentes maneras, ¿no? No solo la judía, en diferentes líneas religiosas también se habla de ese Arca de Noé, ¿no? Pero su origen es Matsya, ¿no? Es el Bhagavad, ¿no? ¿Ok? ¿Algo más? Gracias, Prabhu. Estaba con la duda porque no sabíamos. Mano Haribol. era una yuga. A ver, no la hable un poco más cercano porque no puedo escucharla bien. Gracias por la aclaración porque pensábamos que Manu era una vida de como un Brahma o algo así, y que tenía una vida muy larga y que Mm, podía ser un yuga. Esa era la duda. mm. Claro, son 73 Chaturyugas, un Manu, pero o sea, de un día de Brahma. O sea, o sea, si finalmente esa Brahma digamos, dura toda la vida de Brahma y un Manu, un Manu, o sea, dura nada más que pues una 14ª parte del día de Brahma. O sea, imagínate, o sea, un Deva, Manu,
Brahma, ¿no? O sea, las diferencias son las diferencias de su vida, ¿no? Del tiempo de su vida son enormes, son prácticamente incalculables, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo, hay que distinguirlo, ¿no? No, no, o sea, Manu no es un Deva, Manu no es un Asura, ¿no? O sea, tiene una misión muy clara, ¿no? O sea, un Manu es ¿Ok? un hijo de Brahma o algo así. En algunas, sí, o sea, en algunas, en algunas kalpas, por ejemplo, Swayambhu Manu, que es el primer Manu, o sea, cuando empieza, digamos, la creación, ¿no? Vishnu, Brahma, o sea, este Manu sí que es hijo de Brahma, directamente, que es Swayambhu Manu. Swayambhu Manu que está casado con Satarupa, ¿no? Y, y tienen dos hijos que son Priyavrat y, ¿cómo se llama el otro? Y Uttanapad. Priyavrat y Uttanapad, que Uttanapad es el padre Dhruva, de Dhruva Maharaj, ¿no? Y, y tiene a las tres hijas, ¿no? O sea, son dos hermanos, Priyavrat, Uttanapad, y las tres hijas que son Prasuti, Akuti y Devahuti, ¿no? Son las tres hijas, y a partir de ellos, o sea, de estas cinco personas, pues digamos, surge toda la creación, o sea, todas las entidades vivientes surgen de ellos, ¿no? Es ilimitada Pero ese como es el primer Manu, ese es Swayambhu Manu, o sea, aquí el Manu del que estábamos hablando, de la dinastía del Sol, de la dinastía en la que viene Rama, es Vaivasvata Manu, que es el séptimo Manu. O sea, de Swayambhu Manu hasta Vaivasvata Manu, pues hay, pues multiplique 74 por 7, 74 por 7, 74 yugas por 7 veces, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna cosa más? Pregunta Dandavats Pranam. Hare Dando Krishna. pranam. Hare Krishna. Yo le quería Bueno, pues preguntar qué versión del sí. Ramayana nos recomienda para leer. ¿Qué versión? O sea, de qué. Sí. ¿De qué autor, no? Bueno, hay varias, ¿no? O sea, yo la primera que leí la leí en inglés, se llama Raj Gopalacharya. Está en inglés, eso lo encuentras incluso en internet, en PDF te la puedes bajar, que, o sea, está bastante bien. Y ahora estaba leyendo una que también está en inglés, Purna Pragya Das, se llama. Es un devoto, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido, digamos, resumir, ¿no? Resumir todo el Ramayana y lo ha puesto así de una forma así, digamos, en prosa todo narrado, ¿no? Que también la veo bastante bien, ¿no? Luego había otra que leí, creo que era ¿cómo se llamaba? Ah, no, esta fue del Mahabharata. Una versión del Mahabharata que se llama de autor se llama Srijit. Pero bueno, o sea, la que yo estoy leyendo ahora es de Purna Pragya Das, que está bien. Y si no, la otra, la de Raj Gopalacharya, también está bien. Pero están en inglés. No sé si las tendrían que ver en español, ¿no? Buscar si la quieren en español, buscar la traducción. Pero seguro que hay, o sea, porque el Ramayana es algo universal, ¿no? Está traducida en todos los idiomas. Pero sí, definitivamente léansela porque es un néctar. Además, es una de esas épicas que, o sea, a la que llevas 2 hojas ya te has enganchado a la historia. O sea, hay mucho condimento, ¿no? Hay mucho, es muy atractiva, muy interesante, ¿no? Entonces, o sea, os va a gustar porque ya te digo, así, casi así en plan novela, ¿no? Y, o sea, se lleva toda la atención. Además, a uno le alimenta, ¿no? No aprende muchísimas cosas, ¿no? Recuerda muchas cosas, ¿no?
Entonces, sí, sí, es definitivamente muy, muy importante. Yo ya te digo, estoy otra vez, empecé un poco así para ver los capítulos más importantes, pero me enganché y bueno, ya me la quiero terminar. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo dejamos ahí y ya la semana que viene continuemos otra vez con la etiqueta Vaisnava, con el Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Ok? Tengan buena semana.